Diogo Jota, estrella del Liverpool, murió en un supuesto accidente automovilístico, pero nuevos informes revelan algo escalofriante: los frenos de su auto habrían sido cortados a propósito. ¿Fue un accidente o un atentado perfectamente calculado? ¿Por qué días antes había recibido amenazas de muerte? ¿Y qué oscuros secretos estaba a punto de revelar antes de ser silenciado para siempre? Prepárate, porque esta historia tiene dinero, traición, poder y muerte, y todo apunta a una conspiración que muchos quieren enterrar. Días antes del trágico accidente que terminó con la vida de Diogo Jota y su hermano, algo en el comportamiento del futbolista comenzó a cambiar. Sus seguidores más atentos lo notaron de inmediato: cerró los comentarios en sus redes sociales, dejó de publicar entrenamientos y no compartió imágenes de su reciente boda, a pesar de la alegría que supuestamente vivía. Tampoco respondía con normalidad los mensajes de sus amigos ni asistió a una gala a la que ya había confirmado su presencia. Su entorno más íntimo lo justificaba todo con una palabra: estrés. Venía de una temporada intensa con el Liverpool, con lesiones intermitentes y la presión mediática encima. Además, hacía apenas unos días se había casado con Ruth Cardoso, y todos asumían que necesitaba tiempo para sí mismo. Pero la realidad era mucho más preocupante. Lo que nadie sabía, al menos no públicamente, es que Diogo había comenzado a recibir mensajes anónimos y perturbadores en su teléfono personal. Todo comenzó con una simple frase: "Te estamos vigilando". Pensó que se trataba de un fanático obsesionado o alguna broma de mal gusto, como suelen recibir muchos futbolistas de su nivel. Pero la frecuencia de los mensajes aumentó, y el tono se volvió más oscuro: "No llegarás al próximo partido, tus movimientos ya no son secretos, nos fallaste y eso se paga". El punto de quiebre llegó cuando uno de esos mensajes mencionó, con lujo de detalles, la ubicación exacta donde Diogo y su esposa habían cenado la noche anterior, en un restaurante pequeño y discreto en Oporto. Nadie, fuera de su familia, conocía ese lugar. No lo había publicado. No lo había comentado con nadie del club. Ese dato lo paralizó. Aunque trató de mantener la calma, lo compartió con su esposa y con su hermano André. Ambos insistieron en que debían hablar con la policía, pero Diogo, siempre reservado y orgulloso, quiso manejarlo solo. "No quiero que se haga un escándalo". "No ahora", dijo. Se convenció de que eran solo amenazas vacías, que nada pasaría. Pero los días siguientes se volvió más reservado, más inquieto, y evitaba quedarse solo por largos periodos. Su padre, que vivía a pocas cuadras, notó que Diogo revisaba su auto con más frecuencia de lo habitual y que, incluso, había cambiado el lugar donde lo estacionaba. Cuando su madre le preguntó si todo estaba bien, él solo respondió con una sonrisa tensa: "Sí, mamá, solo estoy siendo precavido". La familia insistió en reforzar su seguridad. Propusieron contratar vigilancia privada, cambiar de vehículo, incluso retrasar su viaje a Galicia. Pero Diogo, fiel a su estilo profesional y tranquilo, prefirió restarle importancia. "Son cosas que pasan cuando uno está expuesto", les dijo. Nadie imaginó que esas frases serían las últimas señales antes de la tragedia. 5 días después, tomaría el volante junto a su hermano para emprender el que sería su último viaje. Y las amenazas se cumplieron. La madrugada del 3 de julio de 2025 será recordada como una de las más oscuras en la historia reciente del fútbol portugués. Diogo Jota, estrella del Liverpool y de la selección nacional, y su hermano menor, André Silva, emprendieron un viaje rumbo a Galicia, donde tenían programado un encuentro privado con un grupo selecto de inversores y representantes deportivos. Ambos salieron desde Oporto alrededor de las 11 de la noche, a bordo de un Lamborghini Urus de color negro mate, uno de los autos más exclusivos del garaje de Diogo. Las cámaras de seguridad de los peajes de la A52 captaron al vehículo en al menos 3 puntos del trayecto. No había exceso de velocidad. El auto se desplazaba con normalidad, lo que descartó desde el inicio cualquier idea de imprudencia al volante. Sin embargo, poco después de la 1 de la madrugada, en una curva larga y abierta, a solo 15 kilómetros de Zamora, el auto perdió el control de manera repentina. Testigos aseguraron que escucharon un chirrido seco, seguido de un golpe estremecedor. El vehículo se salió de la vía, impactó contra la barrera metálica y volcó violentamente, rodando varias veces antes de quedar volcado sobre su techo. En cuestión de segundos, el auto estalló en llamas. Los servicios de emergencia llegaron en menos de 10 minutos, alertados por otro conductor que presenció la escena desde el carril contrario. Pero ya era tarde. Diogo y André habían muerto en el acto. Sus cuerpos, irreconocibles por el fuego,
fueron recuperados horas después por los equipos forenses. La noticia corrió como un relámpago por todos los medios del mundo. El Liverpool FC fue el primero en confirmar la tragedia con un comunicado breve pero devastador. Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido jugador Diogo Jota. Toda nuestra familia está de luto. Las redes sociales colapsaron con mensajes de tristeza, incredulidad y homenajes. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández y Mohamed Salah dedicaron palabras llenas de pesar. En Oporto, espontáneamente, cientos de personas se congregaron en silencio frente a la casa de la familia Jota, dejando flores, velas y bufandas del club. Pero mientras la conmoción crecía, los investigadores comenzaban a notar detalles inquietantes en la escena del accidente. Las marcas de frenado en el asfalto eran escasas y cortas. El Lamborghini no presentó signos de maniobras evasivas ni frenadas largas, lo cual no coincidía con el nivel de experiencia al volante que tenía Jota. Además, el punto exacto donde ocurrió el vuelco no era una curva especialmente peligrosa, y mucho menos para un vehículo de esas características. Los bomberos, al sofocar las llamas, informaron que el incendio se expandió con una rapidez inusual, como si ya hubiera algo inflamable preparado dentro del motor. La Guardia Civil Española, en conjunto con la policía portuguesa, inició una investigación inmediata. Los cuerpos fueron trasladados a Madrid para realizar autopsias exhaustivas, mientras el Lamborghini fue llevado a un centro técnico de reconstrucción de accidentes. Las hipótesis iniciales hablaban de una posible falla mecánica o un reventón de neumático. Pero algo no encajaba. Lo que al principio parecía una tragedia al azar, estaba empezando a tomar la forma de algo mucho más siniestro. Mientras tanto, en medio del duelo, los padres de Diogo Jota se negaban a hablar con los medios. Su esposa, Rute, completamente devastada, fue trasladada al hospital tras un colapso nervioso al enterarse de la noticia. Pero entre lágrimas y homenajes, algunas voces empezaban a preguntarse, ¿realmente fue un accidente? ¿O alguien estaba detrás de todo esto? La investigación comenzó con rapidez. La magnitud del accidente, la relevancia de las víctimas y la presión mediática obligaron a las autoridades a trabajar con extremo sigilo, pero sin descanso. En las primeras 48 horas, la hipótesis principal era la más lógica, un posible reventón de neumático a alta velocidad. Sin embargo, conforme los técnicos comenzaron a analizar los restos del Lamborghini Urus, esa teoría empezó a desmoronarse. El vehículo, aunque quedó prácticamente calcinado, permitió recuperar partes del sistema de frenado. Lo que los peritos de la Guardia Civil encontraron fue perturbador. El conducto hidráulico de los frenos delanteros presentaba un corte limpio y preciso, como hecho con una herramienta especializada. No se trataba de una rotura por presión ni de una falla del sistema por desgaste. Era una intervención clara. Un acto humano. Los técnicos lo sabían, nadie accede a esa parte del sistema de frenos por accidente, y mucho menos en un vehículo con mantenimiento constante y reciente. El auto había sido revisado hacía menos de 3 semanas, y todo estaba en perfecto estado. La idea del reventón quedó descartada. No había huellas de explosión de neumático ni evidencia de pérdida de aire por fatiga del caucho. Al contrario, los neumáticos se encontraban en estado óptimo para carretera. El siguiente paso fue revisar los antecedentes de ese vehículo. Diogo lo guardaba en un garaje privado y videovigilado en Oporto. Era un sitio exclusivo, con acceso mediante tarjeta digital. Solo 5 personas tenían acceso autorizado: él, su esposa Rute, su hermano André, el chofer del club y un amigo cercano. Pero los registros revelaron algo aún más inquietante. 3 días antes del accidente, en la madrugada, una persona encapuchada ingresó al garaje. No forzó la entrada. Utilizó una tarjeta de acceso válida. Las cámaras lo captaron caminando directo hacia el Lamborghini. Estuvo exactamente 12 minutos alrededor del vehículo, agachado, sin mirar hacia los lados. No abrió el auto. No lo encendió. Solo se concentró en la parte inferior del chasis. Luego se marchó, sin dejar rastro. Cuando la policía analizó el video cuadro por cuadro, notó un detalle escalofriante: el sujeto usaba guantes y una herramienta delgada que introdujo cerca del eje delantero. El acceso fue quirúrgico. Sabía exactamente qué hacer, cómo hacerlo, y cuánto tiempo necesitaba. Pero lo más perturbador fue que la tarjeta utilizada correspondía a un acceso inactivo, uno que pertenecía a un técnico del garaje que había sido despedido semanas antes. La empresa no había eliminado su código. El mismo hombre, según descubrieron luego, había trabajado en talleres de alta gama y tenía antecedentes por sabotaje de vehículos en el pasado.
La policía no tardó en activar una investigación confidencial y la alarma silenciosa se disparó. Ahora ya no se hablaba de un accidente, ni siquiera de hombres, pero han confirmado que el caso está siendo tratado como un posible homicidio doble con premeditación. Diogo Jota y su hermano no murieron por mala suerte. Cada nuevo dato lo confirma: alguien planificó lo ocurrido, alguien manipuló los frenos, y alguien quiso que ese auto jamás llegara a su destino. La muerte de Diogo Jota y su hermano André no solo causó una ola de luto en el mundo del fútbol, sino que también abrió la puerta a una investigación mucho más profunda. Detrás del dolor y los homenajes, la policía comenzaba a unir cabos sueltos que llevaban tiempo sin respuesta. Y lo que emergía era un entramado complejo, oculto tras contratos, amistades rotas y cifras millonarias. Mientras los peritos continuaban analizando el sabotaje al vehículo, un equipo especial de la Policía Judicial Portuguesa cruzaba información con un caso activo sobre apuestas ilegales en el fútbol europeo, un expediente que llevaba meses en investigación silenciosa. Para sorpresa de los detectives, uno de los principales investigados en esa red tenía vínculos pasados con el entorno de Diogo Jota. Se trataba de un empresario con antecedentes por fraude deportivo, que en 2021 había intentado representar a Jota en la firma de un contrato publicitario con una casa de apuestas asiática. Diogo, al enterarse del historial del hombre, rompió todo vínculo y rechazó públicamente. En uno de los mensajes, dirigido a un abogado deportivo, escribió: "Estoy empezando a ver cosas que no me gustan. No quiero estar atado a nada que no sea limpio". La hipótesis ganaba fuerza: Diogo Jota había descubierto algo importante, o al menos estaba cerca de hacerlo. Y su negativa a formar parte de ese mundo turbio lo convirtió en un problema para quienes sí estaban involucrados. Al mismo tiempo, se descubrió que su hermano André había trabajado en la digitalización de contratos y licencias deportivas. Aunque no era una figura pública, tenía acceso a documentos delicados. ¿Pudo haber encontrado algo comprometedor? ¿Fue solo un daño colateral? Los medios, por su parte, seguían manejando la historia como una tragedia vial. La prensa internacional no tenía acceso a los avances internos de la investigación. Pero puertas adentro, tanto en Portugal como en España, las autoridades sabían que estaban lidiando con una posible conspiración futbolística de dimensiones imprevisibles. La pregunta ya no era por qué murieron, sino qué sabían y a quién incomodaban. Y mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, el silencio de algunos nombres poderosos dentro del mundo deportivo se volvía cada vez más ensordecedor. 11 días antes del trágico accidente, Diogo Jota vivía lo que parecía ser el punto más alto de su vida personal. Se había casado con Ruth Cardoso, su compañera de toda la vida y madre de sus 2 hijos. La ceremonia fue privada, emotiva, con pocos invitados y sin cobertura mediática. Diogo quería mantener ese momento para ellos, lejos de los flashes, lejos del ruido. Pero el sueño duró poco. Tras la tragedia, Ruth se sumió en un silencio absoluto. No atendía llamadas, no respondía mensajes y permanecía aislada incluso de su familia más cercana. Su mundo se había desmoronado en segundos. Pasó los primeros días encerrada en la habitación que compartía con Diogo, abrazada a su ropa, escuchando los audios que él le había enviado días antes. Solo su madre y los psicólogos del club lograron convencerla de comer algo. Una semana después, cuando las investigaciones ya hablaban de manipulación en los frenos del vehículo, Ruth decidió hablar. Lo hizo en una entrevista exclusiva concedida a un medio portugués con el que Diogo había colaborado en el pasado. Su voz temblaba, su rostro estaba marcado por el dolor, pero sus palabras fueron claras. Diogo estaba preocupado. No quería alarmarme, pero algo lo tenía inquieto. Me dijo: "Si algo me pasa, tú sigue fuerte, cuida a los niños". La frase estremeció al país entero. Por primera vez, alguien del círculo íntimo confirmaba que Diogo sospechaba que algo malo podía pasarle. Ruth relató que durante los últimos días, su esposo había perdido el apetito, se despertaba en la madrugada, revisaba su celular una y otra vez y se asomaba por la ventana con frecuencia. También recordó que, 2 días antes del accidente, él le pidió que no viajara con él y Andrea a Galicia. "No quiero que los niños estén cerca de la carretera. Solo serán unas horas", le dijo, dándole un beso en la frente. Fue el último. La entrevista también reveló algo aún más inquietante: Diogo planeaba retirarse anticipadamente del fútbol profesional. Según Ruth, el jugador había confesado que ya no se sentía cómodo en el ambiente, que había cosas que no podía contar aún, pero que estaban afectando su paz mental. Estaba escribiendo un comunicado. Me dijo que necesitaba organizarse bien, que cuando hablara iba a sacudir a mucha gente poderosa, pero que no tenía miedo.
Esas palabras despertaron una ola de indignación en redes sociales. El hashtag #Justicia para J se volvió viral y miles de usuarios comenzaron a exigir una investigación internacional. Jugadores, periodistas y excompañeros se sumaron al clamor, mientras Rutte recibía mensajes de apoyo desde todo el mundo. Pero la entrevista también trajo dudas. ¿A quién iba dirigido ese comunicado? ¿Qué información guardaba Diogo que podía incomodar a tantos? ¿Y por qué justo ahora había decidido hablar? Según Rutte, su esposo estaba recopilando documentos, conversaciones y contratos. Pasaba horas revisando papeles en su computadora personal, que fue recuperada por la policía luego del accidente. Estaba decidido. Quería limpiar su nombre y proteger a otros futbolistas que también estaban en riesgo, dijo con lágrimas en los ojos. La entrevista cerró con una frase que caló hondo en la audiencia. Diogo no murió por ir rápido ni por descuido. Él sabía que algo se venía. Lo mataron en silencio, como hacen con los que estorban. Y así, con la voz entrecortada pero firme, Rutte encendió una chispa que ya nadie podría apagar. Con el informe forense finalmente sobre la mesa, no hubo más espacio para las dudas. El análisis técnico fue claro, contundente y escalofriante. El sistema de frenos del Lamborghini Urus de Diogo J había sido manipulado de forma intencional. No fue una falla mecánica, no fue una negligencia. Fue un acto humano, planificado, quirúrgico y letal. El informe, clasificado al principio como confidencial, fue filtrado por un funcionario anónimo a los medios portugueses. En él se detallaba que el sabotaje se realizó mediante un corte limpio en la línea hidráulica, con herramientas especializadas, y que el daño fue cuidadosamente cubierto para evitar sospechas durante el uso cotidiano del vehículo. El lugar del corte, además, fue elegido estratégicamente, una sección que solo entraría en falla bajo condiciones específicas de presión y velocidad. En otras palabras, alguien planeó que el accidente ocurriera en carretera abierta, lejos de zonas urbanas y de vigilancia directa. Ante la contundencia del informe, los fiscales que llevaban el caso cambiaron la tipificación preliminar de accidente fatal a homicidio doloso con agravantes. Aunque todavía no se han producido detenciones, las autoridades ya manejan una lista de sospechosos vinculados a una red de apuestas y manipulación deportiva que ha operado en silencio en distintos países europeos. Una de las líneas de investigación más sólidas conecta este caso con dos accidentes similares ocurridos en Italia y Rumanía durante los últimos 3 años, donde jugadores jóvenes murieron en condiciones poco claras tras rechazar contratos o patrocinios relacionados con apuestas. Ninguno de esos casos fue resuelto, hasta ahora. Mientras la investigación crecía, el dolor no cesaba. En Inglaterra, el Liverpool FC rindió un homenaje privado a Diogo J en su estadio de entrenamiento. Los jugadores del primer equipo guardaron un minuto de silencio y el club anunció que retirará temporalmente la camiseta número 20, la que J vestía con orgullo. En Portugal, el presidente de la República decretó duelo nacional por 48 horas y reconoció públicamente la trayectoria del jugador como un ejemplo de esfuerzo, talento y humildad. Pero a pesar de los tributos, de las flores y los aplausos, lo que más resonaba era el silencio incómodo de los poderosos. Ninguna gran organización del fútbol europeo se pronunció sobre la posibilidad de un atentado. Ninguna federación pidió una investigación independiente. Y eso solo alimentó las sospechas. En paralelo, la computadora personal de Diogo fue recuperada por la policía y enviada a Lisboa para ser analizada por expertos en ciberseguridad. Se cree que en ella podrían encontrarse documentos y correos que respalden la hipótesis de que J estaba preparando una denuncia pública antes de su muerte. Hasta ahora, los técnicos han encontrado varios archivos cifrados, cuya apertura podría llevar semanas o incluso meses. Pero uno de los agentes asignados al caso filtró una frase reveladora. Lo que hay en ese disco podría cambiar muchas cosas. Mientras tanto, Rutte Cardoso, su viuda, continúa su duelo en privado, sin cámaras, sin redes, alejada del circo mediático. Solo emitió un comunicado breve, en el que exigía a las autoridades que no descansen hasta encontrar a los responsables. Hoy, a pesar de todos los indicios, los medios más poderosos siguen llamando a lo ocurrido un accidente trágico. Pero para quienes conocieron a Diogo J, su ética, su silencio prudente y su incomodidad creciente con el mundo del fútbol de élite, la versión oficial ya no basta. ¿Fue un castigo? ¿Una advertencia? ¿O simplemente una forma de silenciar a alguien que sabía demasiado? Lo único cierto es que 2 hermanos murieron en la oscuridad, víctimas de un crimen tan sofisticado como cobarde, y que ahora, paso a paso, la verdad comienza a salir a la luz. Pero la pregunta más inquietante aún sigue viva. ¿Quién será el siguiente?
¿Tú qué piensas? ¿Diogo J realmente fue víctima de un accidente o lo silenciaron por algo que sabía? ¿Quién estaba detrás de esas amenazas? ¿Qué contenía el comunicado que nunca alcanzó a publicar? ¿Y por qué su caso se parece tanto a otros que también fueron archivados como accidentes? Déjame tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Comparte este video con tus amigos, con tus familiares y en tus redes sociales. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias, donde la verdad siempre tiene una cara que nadie quiere mostrar.